Hola, muy buenos días. Hoy es domingo 22 de marzo del 2020 y por disposición de nuestras autoridades, tanto del gobierno estatal, al frente el gobernador Enrique Alfaro y nuestras autoridades municipales, el presidente Pablo Lemus, nos han pedido permanecer en nuestras casas si es que no tenemos nada esencial que hacer fuera durante 5 días como una medida preventiva contra el contagio del coronavirus que en este tiempo estamos viviendo a nivel mundial, una pandemia, y atendiendo a nuestras autoridades, como lo dice la palabra de Dios, y por amor al prójimo, estamos atendiendo estas indicaciones. Y hoy no nos reunimos en nuestra iglesia, la VID, Iglesia Bíblica. Por tal motivo estamos grabando el mensaje de esta mañana para compartir con ustedes. Y pues ustedes, mis hermanos en casa, podemos tener un devocional, podemos tener un culto familiar. Y si desean compartir la palabra de Dios de este mensaje que tenemos para hoy, pues adelante. Y pues vamos a ponernos en manos del Señor primeramente con una oración. Padre Celestial, gracias Señor porque nos permites ver un nuevo amanecer. Gracias porque estamos bien, con salud, nuestros hermanos de la congregación. Y en esta mañana nos ponemos en tus manos para predicar tu bendita palabra. Pedimos que bendigas a nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, Señor. Permítenos, Señor, en este tiempo de dudas, de inquietud, de temor, estar confiados en tu soberanía, en tu misericordia, sabiendo que todo está bajo tu control, Señor. Ponemos en tus manos a todo el mundo, sabiendo que todos estos acontecimientos, Señor, tú los permites con un propósito, y pedimos, Señor, que en estos momentos las personas volteen hacia ti, mediten en sus caminos, Señor, y puedan venir a la salvación como tú lo quieres, Señor, que tú quieres que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento, Padre. Bendice en esta mañana este mensaje y bendice a mis hermanos en donde quiera que se encuentren, Padre. Te lo rogamos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos viendo la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Estamos predicando una serie de mensajes sobre esta carta. Recordemos que el tema principal de esta carta a los Efesios es la gloria de Dios en la iglesia. Y estamos en la primera parte de esta carta que abarca desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 21, que nos habla principalmente de la posición del creyente en Cristo. Entramos ya al capítulo 3 de esta carta y estamos viendo del versículo 1 al 13 y estamos viendo el tema de la revelación del misterio. Pablo explica también aquí su ministerio y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el domingo pasado. Vimos el primer punto de esta sección de la revelación del misterio que abarca del versículo 1 al 6. Y nos habló Pablo de la administración de la iglesia de Dios, el misterio de la iglesia como cuerpo de Cristo. Voy a leer esos versículos. Dice ahí que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, dice ahí en Efesios capítulo 3, versículo 3, y el 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, versículo 6, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Debe quedarnos muy claro que la iglesia no es lo mismo que Israel o el reino.
La iglesia es una nueva sociedad, un especial grupo o círculo de comunión y el cuerpo más privilegiado de creyentes del que leemos en la Biblia. Recordemos, hermanos, que la iglesia vino a ser, después que el Señor Jesucristo hubo ascendido y el Espíritu Santo nos fue dado, la iglesia vino a ser, como leemos en Hechos 2, del versículo 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos ahí la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia en una fiesta judía de Pentecostés. Recordemos que la iglesia fue formada por el bautismo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. La iglesia será completada en el arrebatamiento cuando todos los que pertenecemos a Cristo seamos llevados a nuestro hogar celestial. Es lo que dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, cuando Pablo nos habla de ese acontecimiento en la cual el Señor vendrá por su iglesia. Los que durmieron en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos para ese acontecimiento serán transformados y seremos llevados en las nubes para encontrarnos con el Señor y estar con el Señor siempre. Y esta verdad también la vemos en 1 Corintios 5:23, donde dice, habla de la resurrección y cómo cada uno en nuestro debido orden, Cristo las primicias, que resucitó ya, luego los que somos de Cristo en su venida. Pablo, haciendo énfasis en estos primeros 6 versículos del capítulo 3 en la igualdad de gentiles y judíos en la iglesia, ¿verdad? Que dice que tanto gentiles como judíos en la iglesia somos coherederos, somos miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Ahora en estos versículos 7 al 13 del capítulo 3, va a hablarnos, va a tratar acerca de su ministerio en relación con la iglesia. Entonces vamos a ver ahora un punto número 2 que nos habla de la intimidad que comparte el apóstol Pablo acerca de su ministerio. Y esto lo obtenemos en capítulo 3 de Efesios, del versículo 7 al 13. Si me permiten, lo vamos a leer. Dice así, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Oremos. Señor, en este momento te rogamos la iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas para recibir este mensaje de tu palabra, como Pablo nos va a compartir en esta porción de la carta a los Efesios su ministerio, el ministerio que tú le concediste por tu gracia, Señor. Pedimos que nos enseñes a nuestra
mente, corazón, las verdades de tu palabra y cómo aplicarlas a nuestra vida. Todo lo que implica ahora como hijos tuyos, como cristianos, estas verdades de tu palabra. Todo te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, empecemos con el versículo 7, que ya leímos. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo fue hecho ministro. En el Nuevo Testamento, esta palabra significa siervo. Pablo nunca consideró que su oficio fuera algo muy elevado. Simplemente Pablo quería decir que servía como un siervo al Señor en relación a este misterio. Este misterio tenía la naturaleza de una dádiva, de un don inmerecido que fue recibido por Pablo conforme al don de la gracia de Dios que le había sido dada. Y dice Pablo que no solamente era la gracia de Dios manifestada en su vida, en él, sino que también en este don recibido Dios había manifestado el poder de Dios. El poder de Dios para alcanzar de una manera tan sorprendente y efectiva a un orgulloso judío, quien era un fariseo pretencioso, que se pavoneaba de alcanzar la salvación por su propia justicia. Este poder lo capacitó para ser comisionado como apóstol, capacitándole inclusive para recibir revelaciones y fortaleciéndole para la obra que el Señor le había llamado. Imagínese usted qué clase de poder había hecho un cambio en la vida de esta persona, de Pablo. De manera que podemos ver cómo Dios, al que Él llama, lo capacita para hacer su obra. Él no llama a los que están capacitados, sino Él llama a los que en su gracia Él quiere y los capacita para hacer su obra. Entonces, hermano, cuando usted tiene un llamado a un servicio, a una tarea que Dios le está llamando, usted tiene que confiar en que Dios le va a capacitar, le va a dar el poder para seguir adelante. Y todo es por la gracia que Dios nos da según la actuación de su poder. Gloria a Dios por esto, para que Él reciba toda la gloria. Veamos ahora el versículo 8. Dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Veamos cómo el apóstol se refiere a sí mismo. En varios otros lugares, cuando Pablo recuerda lo que había sido antes de ser salvo y lo que le había hecho a la iglesia, habla de sí mismo de manera muy humilde. Cualquier persona que ve a Cristo en su gloria se da cuenta de su propia pecaminosidad e inutilidad, como fue con Pablo. Los creyentes, hermanos, no debemos ser personas orgullosas, soberbias, altaneras. Debemos recordar quiénes éramos antes de Cristo, nuestro estado perdido, y reconocer que solo por la gracia somos hijos de Dios, y eso nos debe hacer personas humildes y no jactanciosas. A Pablo el Señor le dio el encargo de llevar el evangelio a los gentiles. En Hechos 9:15 el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En Hechos 13:47 le dice, porque así nos ha mandado el Señor, dice Pablo, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. En Hechos 22:21 dice Pablo, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y en Gálatas 2, versículos 2 y 8, dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Versículo 8,
Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Pablo era el apóstol a los gentiles. Pablo es el apóstol a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los pueblos, etnias, que no somos del pueblo de Israel, que no somos judíos. Pablo fue escogido por Dios como un ministro, un apóstol a todos nosotros, así como Pedro fue el apóstol para los judíos. Ahora, el ministerio de Pablo era un ministerio doble porque tenía que ver tanto con el evangelio que había recibido y también con la iglesia, el cuerpo de Cristo. En primer lugar, él anunciaba a los hombres cómo debían ser salvos. Luego los llevaba a la verdad de la iglesia del Nuevo Testamento. Hermanos, de la iglesia La Vid, ¿les suena conocido esto? ¿Recuerda usted los dos primeros objetivos para llevar a cabo la gran comisión que nosotros hemos visto en nuestro estudio de la máxima meta de Dios? Primer objetivo, el evangelismo, ganarles para Cristo, que nazcan de nuevo en Cristo Jesús. Y el segundo objetivo, el establecimiento de iglesias. No solamente vamos a predicarles el evangelio, sino que vamos a llevarles a la iglesia local, porque la iglesia es la responsable de recibirlos, formarlos, ayudar, edificar a los santos. Para Pablo, la evangelización no era un fin en sí mismo. Solo los evangelizamos y luego ¿qué? No, el evangelismo también es un paso hacia el establecimiento y fortalecimiento de las iglesias locales en el Nuevo Testamento. El primer objetivo en el ministerio de Pablo era anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables significa que no pueden ser averiguadas ni comprendidas, porque las riquezas de Cristo no tienen límite, es decir, son ilimitadas. Por eso no se pueden registrar o comprender. Cuando una persona confía en Jesucristo como el Salvador y Señor de su vida, de inmediato se convierte en un supermillonario espiritual. En Cristo posee todos los tesoros sin fin de la sabiduría, del conocimiento y de una vida eterna, una vida espiritual sin fin. Por eso Pablo hablaba de las inescrutables riquezas de Cristo. Y en el versículo 9 nos dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. En otras palabras, la segunda parte del ministerio de Pablo era iluminarlos, es decir, y de aclarar a todos, iluminarlos, es decir, echar luz acerca de cómo el misterio de Cristo estaba llevándose a cabo en la práctica. Es decir, el plan de Dios para esta dispensación, para esta era que estamos viviendo, esta era presente, es llamar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, como lo dice Hechos 15:14. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Aquí está hablando Jacobo, Santiago, a la iglesia, y le dice que Simón había contado cómo él, en Cornelio y toda la gente que estuvo ahí con Cornelio en su casa recibieron el Espíritu Santo, recibieron la salvación. Por eso se refiere a que Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos, dice, pueblo para su nombre. Para tomar una esposa, la iglesia, para su Hijo Jesucristo. Todo lo que implica este plan recibe el nombre de la administración del misterio de Dios. Todos significa todos los creyentes, es decir, personas salvas de todos los tipos, nacionalidades y países, judíos, no judíos, esclavos, libres, hombres, mujeres, que han venido al conocimiento salvador de Jesucristo.
Este misterio, dice Pablo, que Dios lo había mantenido en secreto a lo largo de los siglos de la historia de la humanidad. El creador de todas las cosas, tanto las físicas como las espirituales, es decir, el creador de todo el universo, había escondido en secreto el misterio de la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero en su sabiduría decidió no dar a conocer nada de esta nueva creación, sino la primera venida de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios que estamos viviendo este tiempo en donde somos parte de esta maravillosa cuerpo de Cristo que es su iglesia. Dice el versículo 10, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Quiero citar aquí textualmente al hermano William MacDonald. Él lo quiero citar en su comentario bíblico, ¿verdad?, de este versículo 10 del capítulo 3 de la carta a los Efesios. Y dice lo siguiente, lo cito textualmente, dice: uno de los propósitos de Dios en relación con el misterio es revelar su multiforme sabiduría a las huestes angélicas del cielo. Pablo de nuevo emplea metáfora de una escuela. Dios es el maestro, el universo es el aula, los dignatarios angélicos son los estudiantes. La lección que se da trata de la polifacética sabiduría de Dios, gloria a Dios, la multiforme sabiduría de Dios. La iglesia es el tema a estudiar. Desde el cielo, los ángeles se ven llevados a admirar sus inescrutables juicios y a maravillarse ante sus inescrutables caminos. Ven cómo Dios ha triunfado sobre el pecado para su propia gloria. Ven cómo ha enviado lo mejor del cielo para lo peor de la tierra. Ven cómo ha redimido a sus enemigos con un enorme coste. Los ha conquistado mediante el amor y los ha preparado como esposa para su Hijo. Ven cómo los ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y ven que por medio de la obra del Señor Jesús en la cruz, más gloria ha venido a Dios y más bendición a los judíos y gentiles creyentes que si jamás se hubiese permitido la entrada al pecado. Cristo ha sido exaltado, Satanás ha sido derrotado y la iglesia ha sido entronizada con Cristo para que comparta su gloria. Qué tremendo esta enseñanza que Dios está dando a las huestes angelicales a través de las lecciones de la iglesia y de su misericordia, mis hermanos. Dice el versículo 11 que todo es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor. Todo lo que anteriormente Pablo ha mencionado ha sido conforme a un propósito, el propósito eterno que Dios llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Y qué tenemos aquí, hermanos? Lo que llamamos la máxima meta de Dios en nuestro estudio, el establecimiento de su reino en todo el universo, ¿sí? Dios ya tenía preparado un plan maestro. Este plan ha sido llevado a cabo en la encarnación, la muerte, resurrección, ascensión y glorificación de Cristo. Todo este plan se centraba en Cristo y ha sido llevado a cabo por medio de Cristo. Ahora Dios puede salvar a pecadores tanto de los judíos como de los gentiles. Y ahora Dios, por la obra consumada de Cristo, puede hacerlos miembros del cuerpo de Cristo, puede conformarlos a la imagen de su Hijo y honrarlos de una manera tan especial para que sean la esposa del Cordero, para que seamos la esposa del Cordero por la eternidad. Quiero mencionar aquí
los dos últimos objetivos quiero mencionar aquí los dos últimos objetivos de la Gran Comisión. El objetivo número 4, el conformarse a la imagen de Cristo. Y el objetivo número 5, el glorificar a Dios. Estos dos últimos objetivos no podemos llevarlos a cabo sin el objetivo número 3, el hacer discípulos. Este objetivo del hacer discípulos es la tarea central de la Gran Comisión para la iglesia. Recordemos, la Gran Comisión se está llevando a cabo en esta dispensación, en esta era, a través de la iglesia para lograr 5 objetivos principales. El evangelismo, el establecer iglesias, el hacer discípulos como objetivo central, para que estos discípulos puedan conformarse a la imagen de Cristo y, en última instancia, el glorificar a Dios. ¿Sí? Vamos ahora al versículo 12, Efesios 3:12. Dice Pablo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por la obra de Cristo y nuestra unión con Él, tenemos el inmenso privilegio de entrar en todo momento a la presencia de Dios, con la confianza de ser atendidos, escuchados, y todo esto sin temor a reproche por parte de Él. Ahora, nosotros como hijos de Dios, imagínese usted que yo estoy grabando este mensaje y entra aquí mi hijo. No lo voy a rechazar, ni le voy a decir salte, lo voy a recibir, lo voy a atender con cariño, con confianza, porque es mi hijo. Lo mismo sucede con nosotros, con nuestro Padre Celestial. Podemos tener acceso a Él como un hijo a un padre en cualquier momento, y Él nos recibe con confianza, nos recibe con amor y ternura, nos escucha. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos confianza, podemos llegar con Él por medio de la obra de Cristo consumada en la cruz, como dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por último, vamos a ver el versículo 13, con el que concluye Pablo todo esto, compartirnos de su ministerio, la intimidad de su ministerio. Y el versículo 13 de Efesios 3 dice, por lo cual, dice Pablo, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Repito, dice Pablo en el versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo entonces, desde la perspectiva de todos estos privilegios concedidos por el don de la gracia de Dios y por la obra consumada de Cristo, puede afirmar que sus tribulaciones, sus sufrimientos, su encarcelamiento, todo lo que tuvo que pasar, eran el resultado de estar cumpliendo su misión. No era porque Dios lo rechazara o no lo quisiera, sino que era parte de lo que él tenía que enfrentar al cumplir su misión, ¿sí? Por eso exhorta a todos los creyentes a no desanimarse por sus tribulaciones. De hecho, mis hermanos, el Señor nos anima a no desmayar, a no claudicar. Todos los hijos de Dios, todos los creyentes, el Señor permite que pasemos por pruebas, tribulaciones, conflictos, porque estamos en el camino de Él, estamos en una misión que Él tiene para todos nosotros, ¿sí? Y si usted y yo queremos vivir para Cristo, vamos a experimentar sufrimiento y tribulación. Entonces no nos debe de extrañar, debemos de seguir adelante. Pero todo lo que pasamos en esta vida terrenal no se compara con las grandes bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo. Quedan como una cosa
nada comparados con todas esas bendiciones espirituales. No se comparan con la gloria que habremos de tener en la eternidad con nuestro Señor. Entonces, hermanos, en lugar de sentirnos desanimados por las tribulaciones que estamos pasando, debemos sentirnos gozosos y privilegiados porque el Señor nos permite pasar por ellos para su gloria, que es lo que estamos viviendo en este contexto. Los hijos de Dios, los creyentes, debemos estar confiados, reposados en Cristo, que no cae a tierra ninguno de nosotros. Dice que ni un pajarillo cae a tierra sin que sea la voluntad de su Padre. Todos nuestros cabellos de nuestra cabeza están contados. Y si el Señor nos llamase a su presencia, estamos con Él. Estamos ya disfrutando plenamente de todo lo que ahora por fe vemos. Entonces los animo a seguir adelante. Vamos a atender las indicaciones de nuestras autoridades, a procurar mantenernos en casa. Aprovechemos para convivir con nuestra familia, para compartir la palabra de Dios, para orar unos por otros. Y yo me imagino que todos en casa tenemos muchas actividades que hacer que en otra ocasión no podríamos hacer. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por escuchar este mensaje y esperemos que viene adelante en estos días. Vamos a orar. Dios eterno, Padre celestial, te damos las gracias porque nos has compartido por medio de tu apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, tu plan eterno que tú tenías escondido desde los siglos, Señor, y ahora lo has revelado, Señor, a través de tus santos apóstoles y profetas mediante el Espíritu. Gracias por la vida del apóstol Pablo. Y, Señor, ayúdanos a estar enfocados precisamente en ese propósito eterno que tú tienes de establecer tu reino en todo el universo, en todas las cosas, Señor. Te damos gracias y te pedimos nos ayudes a vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en las cosas espirituales, Señor, y bendice a tu iglesia, la iglesia, la vid, iglesia bíblica, Señor. Gracias. Todo te lo agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendice, hermanos.